Seguimos con Brújula Internacional. ¡Epa! Dylan con Y. Tienen tiempo para eso. De las nuevas generaciones interesadas en el tema internacional, siempre tenemos posibilidad de conversar con ellos, sobre todo en materia de política internacional y economía internacional. Hoy con Dylan Pereira sobre temas internacionales del derecho y las relaciones internacionales, y Juan Fernando Berardinelli en economía internacional. Dylan Pereira, ¿cuáles son los acontecimientos de este fin de semana en tu perspectiva más importantes? Bueno, sin duda las dos noticias del día son tanto la situación que se ve en Ghouta Oriental, en Siria, al este de Damasco, un suburbio a las periferias de Damasco que sigue siendo miembro de los rebeldes sirios opuestos al régimen de Bashar al-Assad y que la última semana ha sido bombardeada sin cesar. Han muerto 500 personas en apenas 6 días de bombardeos. Las Naciones Unidas han pedido un cese inmediato al fuego por 30 días, el cual ha incumplido tanto Siria como por las fuerzas de Bashar al-Assad, como Irán, que han sido alineados en este conflicto permanentemente, y que las Naciones Unidas, su secretario general, lo describe como un infierno en la tierra. La mayoría de los hospitales están destruidos y la situación humanitaria es delicada. Se debe abrir un corredor humanitario inmediatamente, y esto es lo que se lucha en el mundo. El Papa Francisco se ha referido a esta situación en el Angelus dictado este domingo en la Plaza de San Pedro y exige un corredor humanitario para las miles de personas que viven allí, casi 400.000. Una situación muy dramática. Y por otro lado tenemos el tema de Corea del Norte, sigue siendo... Que es una noticia positiva frente a la violencia en Siria. Podría haber un diálogo y una negociación entre Corea del Norte y Corea del Sur y los Estados Unidos. El diálogo y la negociación siempre son canales fructíferos para lograr resolución de conflictos. El artículo 33 de las Naciones Unidas establece la resolución pacífica de controversia y el diálogo y la negociación son las primeras vías. En el caso de Norcorea, afortunadamente se han clausurado los Juegos de Pyeongchang, los Juegos de Invierno, y Estados Unidos se ve a favor de un diálogo, al igual que Corea del Norte. Esto abriría las puertas, inclusive algunos optimistas piensan que sería el inicio de las negociaciones para la reunificación de Corea. Una bandera unitaria se ha marchado en Pyeongchang y esto es un poco las miras al futuro en una situación más flexible y más amena en el caso de la península coreana. Juan Fernando, como profesor universitario, recientemente egresado de la Universidad Central de Venezuela, el tema económico internacional. Ok, bueno, estamos en una era Trump. Y la economía internacional, por supuesto, siempre gira en torno a la economía americana. Por lo menos en los últimos 50 años ha sido así. Ahora, en vísperas de un mundo multipolar, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido con las economías emergentes? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recientemente publicaron sus previsiones en las que aparece Ghana y Costa de Marfil como uno de los principales de los 5 países que crecerán más durante el 2008. Lo que llama la atención es que estos países sean productores y exportadores de cacao. En el caso de Ghana, productores y exportadores de cacao, como lo fue Venezuela en su momento. En el caso de Ghana, se han descubierto nuevas reservas de petróleo y de gas, y eso, por supuesto, ha impulsado su economía. En el caso de India, por ejemplo, no ha sucedido lo mismo que con China, que ha ralentizado su economía. No, en el caso de India, muy a pesar del bache que se llevaron en el 2015 y el 2016 con la caída en los precios del petróleo y la disminución en la inversión privada y el consumo privado en India, ha podido aumentar y sobrepasar esta situación. Brasil y los países emergentes. Brasil y América Latina se mantienen estables, aunque Brasil por su situación política ha flaqueado un poco a nivel económico. No obstante, lo que indica es que en el mundo se está aproximando más a Asia, incluso sigue el dominio del Pacífico, del Océano Pacífico. La economía ha pasado del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Por cierto, hablando del Asia, sobre todo de China, hay una propuesta de reformar la constitución china para alargar el mandato del presidente de China y el papel de China hoy en la geopolítica mundial. Sí, hace poco ocurría el Congreso del Partido Comunista Chino, donde se reelige a Xi Jinping como el primer ministro y el presidente de China. Se estaba planteando una reforma a la Constitución para que se alargue el periodo presidencial. Y China, y aparentemente Xi Jinping ha sido la cabeza de una transformación de China. China ahorita es un ente geopolítico clave, no solamente en términos económicos, que ha sido una de las potencias que ha crecido más en la última década, sino a nivel político. Por ejemplo, China está en el tramaje del caso de Siria, en el caso de Corea del Norte, siempre un poco aliado al tema iraní y un poco en ese arco del sudeste asiático y el Medio Oriente.
China hoy es un actor político, económico, sin duda importante y trascendental en la economía internacional, y eso se ha reafirmado en los últimos foros de Davos y en las cumbres internacionales, donde la opinión de China, y en el caso inclusive es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el Congreso, donde se ha vetado varias decisiones en pro de resoluciones norteamericanas, por ejemplo. Y eso es lo que impulsa hoy a China como un actor fundamental del futuro, y Xi Jinping a la cabeza parece que seguirá. Juan Fernando, el tema de las monedas y criptomonedas podrían reemplazar a lo que conocemos hasta ahora con la banca y todo el manejo de los billetes. Bueno, estamos a una espera de la respuesta de todos los reguladores de política monetaria, política fiscal y todo lo que tiene que ver con las operaciones bancarias, que son los bancos centrales de cada país. ¿Okay? Además de ello, las medidas que pueden tomar las autoridades económicas sobre esto. Tenemos el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur, que aglomeraba un porcentaje importante de las transacciones de Bitcoin, ha tenido las autoridades le pusieron un reglamento, una ley a estas actividades y por eso se desplomó la criptomoneda Bitcoin. Ahora, lo que va a pasar, y lo estamos viendo, es que grandes bancos como Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, van a reclamar o a exigir que se le haga un control a estas criptomonedas. Va a haber un enfrentamiento porque quizás van a ver en las criptomonedas el peligro de su existencia. ¿Y en el caso venezolano? En el caso venezolano es muy particular porque las criptomonedas están llegando en una etapa en la que hay sanciones internacionales. ¿Ok? Entonces, para evaluar todas las consecuencias que esto podría tener dentro de nuestro entorno económico, hay que analizarlo profundamente. En materia electoral, Dylan Pereira, las elecciones en América Latina, que son tan importantes desde el punto de vista de la geopolítica regional. Bueno, este año es un año electoral en casi todos los hemisferios del mundo, pero América Latina es un año particularmente especial. Tenemos elecciones en Brasil, ahorita en octubre, donde el candidato que se perfila como ganador, si se le permite inscribir, es paradójicamente Lula da Silva. Lula da Silva enfrenta un proceso de corrupción que se ha llamado Lava Jato, un paquete de medidas contra los crímenes de corrupción ocurridos en Odebrecht, y que Lula da Silva ha encabezado y se ha descubierto cantidad de sobornos y una trama de corrupción muy oscura. Sin embargo, Lula da Silva sigue liderando las encuestas, algo que parece paradójico, pero que es así. Ahorita enfrenta un proceso judicial que aún enfrentando este proceso podría inscribirse en agosto como candidato presidencial. Tenemos pronto las elecciones en Colombia, donde se elegirán a diputados y a senadores. Colombia mantiene una cámara, un congreso bicameral, como era el caso venezolano. Tenemos también elecciones en Paraguay, donde se elegirán la Asamblea Legislativa, al presidente y demás cargos públicos. Es una mega elección. Costa Rica está en segunda vuelta, ¿no? Costa Rica vamos a segunda vuelta, donde hay posibilidades de que gane el candidato de derecha. Y en cambio en México pareciera que va todo hacia la izquierda. México es algo que, a pesar de las políticas que han sido muy criticadas del presidente Peña Nieto por el terrorismo los crímenes de violencia asociados al narcotráfico, la política se direcciona hacia la izquierda. También en otras partes del mundo tenemos el tema de Italia, y en el caso de América Latina, Venezuela también puede ser un papel geopolítico clave. Las elecciones venezolanas son muy controvertidas actualmente. Hoy se discute... La Unión Europea está hoy discutiendo el caso venezolano, ¿no? Hoy se discute en la Unión Europea, en Bruselas. Los cancilleres de los 27 Estados miembros se reúnen hoy para discutir la situación de Venezuela, y lo que se pide globalmente es que haya condiciones electorales. El país exige que haya condiciones para poder una contienda donde todas las fuerzas políticas se vean reflejadas y sea la transición pacífica de nuestras controversias. ¿Y esa presión internacional tendrá efecto sobre Venezuela? Sin duda, la presión internacional que ha ejercido la comunidad internacional hacia Venezuela mediante sanciones a altos funcionarios del gobierno ha tenido una presión, y es un factor fundamental. Algunos expertos señalan que han sido estas sanciones lo que ha motivado el proceso de diálogo que convoca el presidente de la República. Lo que hoy se ve es que el mundo y las Naciones Unidas exigen condiciones electorales para que todas las fuerzas políticas se vean reflejadas en una elección, quizás, no sé, ahorita incluso se rumora que no sea el mismo 22 de abril, sino que haya elecciones, que haya un acuerdo y negociación. ¿Ustedes como jóvenes participarían en procesos electorales? Si las condiciones electorales están dadas, creo que toda la sociedad civil, jóvenes y demás miembros de la sociedad civil venezolana debemos votar, porque es la manera que podemos salir con las controversias que hoy vivimos de manera pacífica. Eso sí, las condiciones electorales tienen que estar verificadas por acompañamiento internacional. Luis Fernando, que das clase en la Universidad Católica, el contacto con los alumnos, ¿cómo los ves en materia económica? ¿Están preparados? Fíjate, pienso que hoy más que nunca
los ciudadanos venezolanos, los ciudadanos del mundo, debemos tener conocimiento sobre los principios microeconómicos y macroeconómicos, sobre todo en situaciones de crisis como las que actualmente vivimos, porque la situación actual en el país está obligando a miles de jóvenes a emigrar, justamente lo que pasa en Ghana, que a pesar de que el país está aumentando su PIB per cápita en más del 9% anual desde hace 10 años, no ha podido frenar la emigración. Entonces, ¿por qué no se ha podido frenar la emigración? ¿Por qué? Porque hay una desintegración de la sociedad. Entonces, es a eso a lo que debemos ir, a un conocimiento formal de la economía desde el bachillerato incluso, porque los economistas nos enfrentamos ante un reto cuando entramos a la universidad. ¿Cuál es el reto? El médico ve biología, ve física, ve química, el ingeniero también ve física, ve química, ve matemática, pero nosotros los economistas nos encontramos ante modelos que como modelos muestran abstracciones y en los que muchos jóvenes al inicio de la carrera no nos sentimos identificados porque creemos que están alejados de la